haciendo otra grabación. Muy bien. Para complementar lo que acabamos de ver en la búsqueda de información, yo quisiera ahora hacerles un comentario sobre la lectura crítica de los estudios de investigación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver algunos detalles que son importantes a tomarlos en cuenta, incluso en nuestra propia eh, redacción de nuestro trabajo de investigación. Miren, ya saben ustedes que, sobre todo al momento de que ya hagan la redacción final del trabajo de investigación y presenten a sus dictaminantes para que aprueben el dictamen y posteriormente tengan que eh, sustentar su tesis. Una de las preguntas muy frecuentes, porque son elementos que debe tener todo trabajo de investigación, están relacionadas a la validez interna y a la validez externa. Entonces, por eso aquí tenemos 3 preguntas que nos van a ayudar a aclarar ese tema, ¿no? Una, ¿son válidos los resultados del estudio de investigación? Es decir, de la información, los estudios que ustedes van a obtener ahora con la búsqueda, tienen que saber si son válidos o no, porque no vayan a encontrar un trabajo que no tenga validez. Entonces, esa validez de los resultados se llama validez interna. Luego nos preguntamos, cuando encuentro la investigación, digo, y bueno, ¿cuáles son esos resultados? Hay la consignación de la magnitud del problema, la precisión del efecto, o sea, me muestra el resultado, y eso es lo que ustedes también deben tener en cuenta cuando redacten. Claro, esto vamos a verlo ahora en su construcción del proyecto, pero el próximo semestre, no se olviden que el próximo semestre ya vamos a hacer recolección de datos, procesamiento de los datos y la redacción de sus resultados. Entonces debemos tomar en cuenta estas cosas. Así como está orientada esta exposición a la lectura, paralelamente está orientada a la redacción de vuestro trabajo. Entonces, ustedes podrían preguntarse a sí mismos, ¿el trabajo que estoy escribiendo es válido internamente? Mi trabajo, cuando tengan los resultados el próximo semestre, ¿muestra la magnitud de lo que estoy encontrando en la investigación? ¿Me muestra con precisión el efecto del tema que yo estoy investigando, del problema de investigación que estoy desarrollando? Y la validez externa. ¿Estos resultados ayudarán para algo? Eso es lo que ya les he comentado anteriormente, ¿no? Esa es la validez externa. ¿Servirá para algo? ¿Se aplicará en algún lado? ¿Alguien lo va a usar? Eso. Entonces, son elementos que no podemos eludir. Y por esa razón es que me veo en la necesidad de compartir con ustedes estos elementos. La validez no es otra cosa que la aproximación a la verdad. Pero esta aproximación a la verdad la vamos a tener que demostrar desde el punto de vista estadístico. Esa es la validez interna, ¿no? Y estadísticamente, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver primero que haya un intervalo de confianza, si ustedes desean, del 95%, porque eso es lo que más se utiliza, con un P igual o menor a 0.05.
ahí es estadísticamente significativo. Entonces, cuando lea los artículos que ustedes encuentren, tienen que fijarse en esto. ¿Está así o no? Entonces es una manera de darse cuenta si les va a servir o no el artículo que están encontrando. Justamente por eso les decía, si encuentran 50, 40, 30, pues es poco complicado leer el artículo, porque hay que leerlo, no basta que decir, he encontrado esto y lo pongo, no, tengo que leerlo para darme cuenta de estos detalles, ¿no? Ahora, la utilidad, lógicamente, es la aplicabilidad, ¿no? Si es un tema clínico, claro que sí, una aplicabilidad clínica, o sea, en otras palabras, ¿sirve o no sirve? Y resultados. Como les comentaba en la clase anterior, eh, imagínense la frustración que uno puede sentir en hacer tanto esfuerzo para lograr los resultados de una investigación y que finalmente tu investigación no le sirva a nadie. Entonces no puede ser. Bien, la finalidad será pues incorporar estos resultados en algo, ¿no? Para mejorar la calidad de la asistencia, la calidad del servicio, la recuperación del paciente, la modificación de una técnica quirúrgica, etcétera, ¿no? Bien, asimismo, algo en lo que voy a ser muy yo exigente es en las consideraciones éticas, ¿no? Entonces, en la ética, tengo preparada también una clase teórica sobre ética porque es sumamente importante que lo hagan. En la ética hay que ver algunas cosas, los principios, ¿no? El respeto de la persona, ¿no? Que es el primer principio, el respeto a la autonomía, ¿no? Hay que ver el beneficio, la no maleficencia, hay que ver la justicia, entre otras cosas, ¿no? Hay que ver la confidencialidad, hay que ver este conflicto de intereses, etcétera, por poner los más resaltantes. Entonces, estos elementos tienen que ustedes que ver si la investigación que ustedes han encontrado, el artículo que ustedes han encontrado mencionan algo de la ética. Y en vuestros trabajos obligatoriamente tienen ustedes que escribir los aspectos éticos. Y para ello vamos a tener una clase también así teórica, ¿no? De soporte. Bueno, la actualización de los conocimientos, esto va de la mano pues con cuán antiguo es el artículo que ustedes están leyendo, eh, si hay una secuencia de publicaciones o no, eh, y la cantidad, ¿no? Es lo que les decía. Una tal cantidad de publicaciones que no pueden leerlas todas, entonces aquí utilizo los operadores booleanos, ¿no? Para reducir. Y con ello voy a ser más selectivo y de esa selección seleccionaré más todavía lo que yo necesito para mi trabajo de investigación. Bueno, usualmente ustedes primero van a ver el título, lógico,
a ver el título, van a ver si tiene el resumen, si tiene una introducción, si tiene los materiales y métodos, los resultados, la discusión y conclusiones y la bibliografía. En materiales y métodos básicamente está el diseño. Entonces, eso es lo que les va a servir a ustedes. Vuestro diseño va a coincidir con ese diseño. Por ejemplo, algunos de ustedes estábamos sugiriendo que hagan un casos controles. ¿Les va a servir? Casos controles, sí. O de repente un transversal analítico. O de repente un cohorte, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen que ver en materiales y métodos? Fundamental para vuestra discusión. La población y la muestra. ¿En cuántos sujetos se realizó ese artículo, esa investigación? Eso es fundamental porque también, si no saben eso, ¿cómo van a comparar con vuestro trabajo? Entonces, reitero, esta presentación la estoy haciendo con ese doble sentido. Por un lado, ¿cómo van a encontrar y leer para escoger la investigación que ustedes van a usar como antecedente? Y por otro lado, ¿cómo deben ustedes escribir, redactar vuestro propio trabajo de investigación? Entonces, en materiales y métodos, ahí lo más importante, bueno, ponen muchas otras cosas más, lógico, ¿no? Este es un resumen, es una mirada, es una lectura. Lo más importante es el diseño. La población y la muestra, en cuántos sujetos se hizo, ¿no? En los resultados, ¿qué cosas necesitan saber en los resultados? ¿Cómo se muestran los resultados, no? Por ejemplo, a través de medidas de tendencia central, eso va a ir de tendencia central, que es básica, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay porcentaje, hay desviación estándar, eh, hay promedio, un conteo simple o estadística inferencial, inferencial. Es decir, si, si son, la mayoría de ustedes está poniendo asociación, factores asociados entre tal y tal. Entonces, ¿qué cosa nos mide los factores? La asociación nos mide un odds ratio, es el más simple, y si hacen una cohorte, nos mide el riesgo relativo, ¿no? Estoy asociando ahí. O de repente voy a hacer un análisis logarítmico, etcétera, ¿no? Eso tienen que ver. ¿Qué más? Todos estos resultados, todos estos, tienen que reflejarse en un intervalo de confianza de cuánto. Eso tiene que estar puesto. Tienen que tener un P menor de 0.05.
estos resultados para que tengan, esta es la confiabilidad estadística, la validez estadística. ¿No? Y este es el resultado propiamente dicho. Ahora, este análisis, ¿de qué depende? Depende del diseño que ustedes hayan planteado. Va pues uno con otro, necesariamente, ¿no? Necesariamente va uno con el otro. Es una secuencia. Por eso yo les decía, vuestro proyecto, el proyecto empieza en el tema y es una secuencia hasta los resultados. Si ustedes quieren hacerlo aparte, va a salir mal. Y eso es lo que pretendo apoyarlos. La discusión y conclusiones no son otra cosa que la discusión es la comparación de mis resultados con los antecedentes. Esa es la discusión. Y la conclusión es la respuesta a cada uno de mis objetivos. O sea, si yo tengo cinco objetivos, debo tener 5 conclusiones. Si tengo 2 objetivos, debo tener 2 conclusiones. Si tengo 7 objetivos, debo tener 7 conclusiones. Ahora, por supuesto, puedo tener más conclusiones que objetivos, pero no menos. Porque en el transcurso de la investigación puedo encontrar cosas, hallazgos que no había pensado y los pongo. Por supuesto, los pongo en mis conclusiones. Por eso puede haber más conclusiones que objetivos, pero no puede haber menos conclusiones que objetivos. En concreto es eso. Entonces, fíjense, hay tanto más que hablar, pero aquí estamos haciendo una lectura crítica, una lectura rápida de cómo valorar, qué elementos valorar cuando yo encuentre mis antecedentes. Y reitero, paralelamente, cómo debo yo redactar, escribir mi propio trabajo de investigación. Esos son los elementos, jóvenes. Entonces es importante tomarlos en consideración, ¿no? Ya esto es más resumido, súper resumido. En la introducción, normalmente todo esto es un resumen. La introducción no es otra cosa que un resumen, ¿no? De qué se trata, qué trabajos he revisado, qué he pretendido con mi investigación, y acá falta pues qué he obtenido, ¿no? Resultados. Es una mirada rápida, la introducción. Como les decía, en los materiales y métodos es una sección clave. ¿Cómo se va a llevar al estudio? ¿Qué significa? Es el diseño, ¿no? Y esta suficiente información, como les dije, básicamente es la población y la muestra.
Bien. Bueno, de acuerdo a los tipos de diseño, ustedes saben que solamente tenemos dos tipos de diseño de investigación. Los diseños observacionales y los diseños experimentales. Eso saben ustedes. Los observacionales, algunos autores les llaman no experimental. Es lo mismo, ¿no? Pero a su vez estos observacionales pueden ser los que tienen grupo de control y los que no tienen grupo de control, ¿no? En los que tienen grupo de control, básicamente están los casos y controles y los estudios de cohorte. En los que no tienen grupo de control, básicamente están los longitudinales y los estudios transversales. Listo. Eso es lo que debemos saber. Entonces, todo esto no lo desarrollo como una clase, cada uno de estos elementos, porque se supone que ustedes ya saben, han llevado metodología y se supone que allí les han enseñado. Sin embargo, jóvenes, sin embargo, eh, eso no significa que si no se acuerdan, si se han olvidado o no asistieron a esas clases y tienen dudas, con mucho gusto, por supuesto, los voy a apoyar, los voy a reforzar, voy a refrescar conceptos si fuera necesario, etcétera. Tenemos todo el semestre para ello, pero mucho depende de que ustedes pregunten, ¿no? Y lo que vamos a hacer también en paralelo a sugerencia de una de vuestras compañeras, de todas maneras voy a implementar un foro para esas consultas que pudieran ustedes tener y absolver consultas breves en el aula virtual. Bien, entonces, al hacer la lectura, ustedes deben tomar en cuenta esos elementos, ¿no? ¿Qué diseño han utilizado? Y comparar con lo que yo necesito. Necesito, ¿se adecua a lo que yo quiero, sí o no? ¿Lo tomo o lo descarto? Ahora, descriptivos. El descriptivo no es un diseño, ¿no? Es un tipo de investigación. Tipo de investigación. Hay dos tipos de investigación. El tipo descriptivo y el tipo explicativo. Por consiguiente, en estos diseños podrían ser descriptivos o podrían ser explicativos. No son equivalentes, son complementarios. Bueno, dado que la universidad ha dicho que no va a aceptar ningún descriptivo, entonces ninguno de ustedes va a ser un descriptivo. Y si encuentran un antecedente descriptivo, no les va a servir de mucho. Los analíticos sí. Bueno, todos estos son pues analíticos. De igual manera, el hecho de que un estudio sea analítico no significa, no es el diseño, es la manera eh, como yo voy a interpretar, procesar mis resultados e interpretarlos. Es la manera como voy a hacerlo, no es el sinónimo del diseño.
¿no? Entonces ahí tienen ustedes que ver eh, si corresponde o no a un analítico, si el artículo o la investigación que están leyendo es o no, menciona o no si es analítica. O, lógicamente, si es un experimental y ustedes están haciendo un experimental, tendrán que apoyarse en ese tipo de diseño. Bien. Bueno, sobre los resultados ya les comenté también. Lógicamente, vamos a ver qué es lo que pasó. Eh, las diferencias entre grupos de estudio, la significación estadística, es lo que les decía, ¿no? La significación clínica, si clínicamente me sirve o no, es útil o no para mí. No, de igual manera, los resultados responden ¿a qué? A la pregunta de investigación. O sea, la pregunta de investigación ustedes la van a poner como formulación del problema. Listo. Además, ya se los comenté. La discusión también ya se los comenté. Básicamente es esto. Comparación de mi investigación con los otros estudios, ¿no? Puedo mencionar hallazgos que no he previsto, por eso les decía, puedo agregar en mis conclusiones más allá de los objetivos. Eh, puedo sugerir que en base a lo que yo he encontrado se pueden hacer otras investigaciones. Puedo comentar sobre las limitaciones que he encontrado mientras he hecho mi investigación, ¿no? Y me llevará finalmente a la conclusión o a las conclusiones. Bien, entonces es ideal que encuentren un trabajo de investigación con todos estos elementos, ¿no? La bibliografía, ya ustedes la conocen, normalmente los trabajos en medicina se trabajan en formato Vancouver. Por supuesto, todas las referencias tienen que ser verificables. Ya saben, ¿no? Ustedes al final del párrafo pueden poner ahí el numerito. Ah, hay varias formas. Ponemos el numerito. O, no, al final del párrafo ponemos el numerito. O lo pueden hacer, bueno, es muy sensible. O lo pueden hacer de esta manera, ¿no? En cada página pueden poner ahí su referencia bibliográfica. Eso va a depender de cómo quieran ustedes hacerlo. Lo importante es que toda referencia bibliográfica debe ser verificable, necesariamente. Ese es otro de los elementos que siempre los jurados buscamos, ¿no? Buscamos, a ver, bibliografía, dice uno, dos, digamos, tres, me voy a la bibliografía. ¿Cuál es el tres? Tal cosa. Inmediatamente entro a buscar si efectivamente es esa bibliografía o no, si efectivamente contiene lo que ustedes están afirmando que contiene. Todo eso se verifica, ¿no? Además, ya al final, cuando se pasa en Turnitin, cuando ya está concluido el trabajo,
No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un informe de Turnitin, pero el informe de Turnitin contiene todos los orígenes de lo que han escrito en su trabajo de investigación, ¿no? Todas las fuentes, todas. Hasta si han sacado de un periódico, sale el periódico ahí. Periódico tal, de tal fecha, ¿no? Entonces, es importante ser cauteloso en la consignación de la bibliografía. Bueno, hay algunos mitos también que les voy a compartir brevemente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se supone que dice que es un artículo original, es un artículo, es un caso clínico, publicada en una revista de prestigio, ¿significa validez? No necesariamente, ¿no? Hay que, hay que verificar. Por eso es que es necesario leer adecuadamente el artículo. Hay que leer. Otro mito, el autor es prestigioso. Basta que sea prestigioso, ya es una buena publicación. Bueno, puede ser. Por supuesto, no estoy quitándole el valor, pero no necesariamente el hecho de que sea un profesional de prestigio garantiza de que sea un buen artículo o una buena investigación. Entonces hay que revisar adecuadamente. O es un autor que ya publicó anteriormente otra investigación similar, entonces esta debe ser también buena. No necesariamente. No se olviden que existe el plagio del plagio. Es decir, sí hay investigadores que realizan una investigación determinada y de esa investigación hacen 2, 3 o 4 otras investigaciones cuya modificación es mínima, es casi lo mismo, con breves variaciones. Entonces eso deja mucho que desear, ¿no? Ah, que presuponer de que el investigador está libre de prejuicios o de que no tiene sesgos. Tampoco, ¿no? La metodología para eso. Normalmente sí hay un compromiso emocional. Todos los investigadores, no por el hecho de ser investigador, de ser médico, de ser científico, vas a dejar de ser humano, ¿no? Tenemos esos elementos, ¿no? Emocionales, elementos de compromiso sentimental con algún aspecto de la investigación, con el tema propiamente dicho. Es algo que les comentaba en la última clase, cuando me llamó la atención de que muchos de ustedes están escogiendo temas de ginecobstetricia. Y yo les decía, no, aquí hay dos interpretaciones. Una de que realmente les guste la ginecología y otra de que están siendo influenciados por el curso que están llevando. Y cuando termine el curso, se van a olvidar de la ginecología, en realidad se van a dar cuenta que no les gusta. Sin embargo, ya están haciendo una investigación en ginecobstetricia. Eh, Esos son elementos emocionales que hay que tomarlos en consideración, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede llevar a esto, a errores graves, a errores graves, ¿no? Hay que ser imparcial, ¿no? Realmente decir, realmente les gusta, porque yo entiendo, jóvenes, que ustedes están presionados, en este caso por mí y seguramente por sus otros profesores, y el decirles, tienen que traer un tema porque tienen que desarrollar su proyecto, es una presión, pero es una presión lógica.
es una presión necesaria, esa es mi función. Imagínense que yo les diga, bueno, cuando puedan, pues traigan un tema y si pueden hacer su proyecto, lo hacen, si no, ya, pues si no quieren, no lo hagan. No, no, así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, les decía que es posible que a raíz de esa presión, algunos de ustedes digan, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo investigar? No sé qué investigar. Y se sienten, pues, lo primero que les impresiona es lo primero que quieren hacer. Bueno, no se olviden que ese trabajo lo van a desarrollar todo un año, todo este año, y este semestre y el próximo semestre, y con ese tema se van a graduar. Bien, entonces hay que, hay que ser bien imparcial cuando decidan cuál tema van a investigar. Y lo otro, en la última clase les dije y les vuelvo a comentar, si realmente entre ustedes hay alguien que no está decidido y que realmente tiene dificultad para encontrar un tema, pues con mucho gusto yo les puedo ayudar a encontrar un tema adecuado, ¿no? Pero previamente tienen que argumentar por qué no tienen el tema. Bien, ya aquí pues algunos comentarios sobre estudios transversal analítico. Ah, dicho sea de paso, de todas maneras, eh, he considerado en el curso, como lo hice en el anterior curso también, una práctica real. Quiero decir, me explico. Aparte de las prácticas que estamos haciendo como parte de, del desarrollo de vuestro trabajo de investigación, es importante que ustedes entren en contacto con la realidad. Así como que en ginecología están yendo al consultorio y seguramente están viendo a sus pacientes, aquí también vamos a entrar en la realidad. Así que estoy programando un estudio transversal. ¿Por qué un estudio transversal? Porque es muy rápido, porque es de una sola toma de muestra o de datos. Y es posible que hagamos este estudio, está puesto en el sílabus, en 2 días. Somos 50, 25 en un día, 25 en el otro día, les voy a decir con anticipación, lógicamente. Van a ver la metodología, van a entrar al servicio propiamente dicho, van a recolectar los datos en un instrumento de recolección de datos y van a palpar cómo es realmente, de manera muy breve y rápida, recolectar datos en un ámbito hospitalario. Eso es parte de nuestro curso. Está programado para el segundo eh, aporte, si mal no estoy, pero bueno, puede ser el primero o el segundo aporte. Voy a ver la fecha para que en el hospital vayamos todos y hagamos ese ejercicio que les va a servir a todos. Este estudio transversal que lo tenemos en pantalla me hizo recordar ello, porque lo tengo programado, y seguramente todos ustedes van a tener algún resultado beneficioso de ese estudio. Además, ese estudio realmente se va a hacer, realmente se va a escribir, realmente se va a publicar, y por supuesto todos ustedes van a estar como coautores de ese estudio. Eh, a grosso modo, eso les va a llevar aproximadamente unas 3 horas de un día y listo. Bueno, entonces esto era para ver un poco los tipos de estudios que podrían ustedes desarrollar y encontrar en su búsqueda de antecedentes. Y aquí entramos en más detalles, qué variables han utilizado, qué tipo de medida han utilizado, ¿no? Cómo se han medido las variables. Esto normalmente ya es producto de la operacionalización de variables,
¿no? Las dimensiones de cada... No se olviden que en la operacionalización de las variables tenemos la variable. Bueno, antes de la variable, ¿qué cosa está? El objetivo. Tenemos la variable. En la variable tenemos dos tipos de definición. La definición conceptual y la definición operacional, esa es la que la ponen ustedes. Estoy seguro que eso han desarrollado en su curso previo. Tenemos también las dimensiones. Y tenemos los indicadores. Tenemos más cosas, pero estas son las más importantes. Entonces, esos elementos hay que tomar en cuenta, ¿no?, de la variable. El estudio que ustedes han encontrado tiene esos elementos y cuando ustedes escriban vuestro proyecto, debe tener estos elementos también. Bien. Bueno, esto es lo mismo. Y aquí entramos en aspectos más detallados que ya no vienen mucho al caso para hoy. Bien, entonces esto es lo que también quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario